Buen día. En el día de hoy vamos a trabajar las unidades de longitud. Entonces, la unidad principal de longitud es el metro, que se simboliza con la letra M. En el sistema métrico decimal existen unidades mayores que el metro, que se denominan los múltiplos, y unidades menores que el metro, que se denominan los submúltiplos. Entonces, miremos los múltiplos del metro. Los múltiplos del metro son el miriámetro, que se simboliza MAM. El prefijo miria significa 10.000. Kilómetros se simboliza KM. El prefijo kilo significa 1000. Hectómetro se simboliza HM. El prefijo hecto significa 100. Decámetro se simboliza DAM. El prefijo deca significa 10. Veamos ahora los submúltiplos del metro. Decímetro se simboliza DM. El prefijo deci significa la décima parte. En este caso, si estamos hablando del metro, se supone que el metro se va a dividir en 10 partes iguales y cada partecita recibe el nombre de decímetro. Centímetro se simboliza CM. El prefijo centi significa la centésima parte. Quiere decir que en el caso del metro se divide en 100 partes iguales y cada partecita será un centímetro. Y por último, el milímetro se simboliza MM. El prefijo milis significa la milésima parte. Quiere decir que el metro se divide en 1000 partes y cada una de esas partes será un milímetro. Bien, estos múltiplos y submúltiplos generalmente se acostumbran a trabajar en una escala de unidades de longitud, donde aparece el metro como unidad principal, a su derecha los submúltiplos y a su izquierda los múltiplos. Cada unidad de orden dado es equivalente a 10 veces la unidad del orden inmediatamente inferior. Entonces quiere decir que un centímetro tiene 10 milímetros, un decímetro tiene 10 centímetros, un metro tiene 10 decímetros, un decámetro tiene 10 metros, un hectómetro tiene 10 decámetros, un kilómetro tiene 10 hectómetros y un miriámetro tiene 10 kilómetros. Vamos a mirar las conversiones de unidades en el sistema métrico decimal. Entonces, vamos a mirar las conversiones de unidades mayores a menores. En este caso, significa que vamos de las mayores, que son los múltiplos, nos vamos hacia las menores, que son los submúltiplos. Es decir, vamos de izquierda a derecha. Entonces dice que para pasar una unidad de orden superior a una de orden inferior se debe multiplicar por 10, por 100, por 1000, etcétera, según la equivalencia entre las unidades. Entonces aquí hay que multiplicar por 10, hay que multiplicar por 10, por 100, por 1000, etcétera. Sabemos que para multiplicar por 10 se debe correr la coma un lugar hacia la derecha, por 100 2 lugares hacia la derecha y por 1000 3 lugares hacia la derecha. Bien, entonces para ir de mayores a menores hay que multiplicar por 10, por 100, por 1000 o correr la coma hacia la derecha. Bien, ahora conversiones de unidades menores a mayores. Si vamos de menor a mayor será de derecha a izquierda. En este caso ya no se multiplica, sino que se divide por 10, se divide por 100,
se divide por 1000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sabemos que para dividir ya se corre la coma no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Para dividir por 10, se corre la coma un lugar hacia la izquierda. Para dividir por 100, 2 lugares hacia la izquierda. Para dividir por 1000, 3 lugares hacia la izquierda. Entonces, vamos a mirar cómo se realizan esas conversiones. Ejemplo. Expresa cada medida en la unidad indicada. Me dicen expresar 1,6 metros en centímetros. Entonces me están dando una cantidad expresada en metros. Entonces la ubico aquí. 1,6 metros. Y lo vamos a transformar en centímetros. Entonces ya sabemos que la coma por cada lugar debe correr. En este caso, si está en metros, vamos a centímetros, vamos de mayor a menor. Entonces la coma va a correr hacia la derecha. Entonces, por cada lugar corremos la coma un lugarcito. Entonces, esta coma que estaba aquí va a pasar a la derecha del 6. Y por último, para llegar a centímetros, la coma debe correr otro lugar que lo completaríamos con ceros y quedaría al final. Sabemos que esta coma al final pues no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces quedaría que 1,6 metros equivalen a 160 centímetros. Bien, miremos el siguiente ejercicio. 3000 metros vamos a convertirlo en kilómetros. También en este caso vamos de metros a kilómetros, o sea que vamos de derecha a izquierda. Eso quiere decir que la coma se debe correr hacia la izquierda. Entonces tenemos 3000 metros, vamos a ubicarnos aquí en metros. 3000 metros, como no aparece la coma, se supone que está al final, ¿sí? Y por cada lugar vamos a correr la coma un espacio. Entonces aquí me quedaría, tengo el 3000, ¿sí? Corro la coma un espacio, entonces quedaría aquí. Corremos la coma otro espaciecito, quedaría aquí. Y por último, corremos la coma otro espacio, quedaría aquí. Entonces, si observamos, la coma se ha corrido. En este caso, aquí corrimos un lugar. Aquí hemos corrido 2 lugares y aquí hemos corrido 3 lugares, ¿sí? Estos ceros que están después de la coma los podemos despreciar y tenemos que finalmente 3000 metros equivalen a 3 kilómetros. Vamos a hacer el literal C, 1.5 decímetros a decámetro. Entonces vamos de decímetros, 1.5 decímetros, vamos a decámetros. También en este caso vamos de menores a mayores. O sea que la coma debe correr hacia la izquierda. Entonces aquí corremos la coma un lugar hacia la izquierda, quedaría de esta forma, pero antes de la coma debe haber una parte entera que si no existe hay que completarla con ceros. Entonces 0,15, seguimos corriendo la coma un lugar hasta llegar a decámetros. Entonces corremos la coma un lugar y de nuevo debemos agregar aquí un 0. Entonces quiere decir que 1,5 decímetros
equivalen a 0,015 decámetros. ¿Listo? Entonces observemos, para ir de decímetro a decámetro, tenemos que dar 1, 2 salticos. ¿Sí? Quiere decir que esa coma corre 2 lugares. ¿Sí? Pues aquí tengo un lugar, necesito otro que lo completo con un cerito. ¿Sí? Es como si tuviéramos esto más o menos, 1.5, y esta coma necesita correrse 2 lugares hacia la izquierda. Entonces aquí tengo un solo lugar, necesito otro lugarcito aquí. Como aquí no hay nada, colocamos un 0. Y para indicar la parte entera tampoco como existe, se le coloca otro 0. Y finalmente, pues como corrimos la coma, esta comita de aquí se borra. Entonces quedaría 0,015, lo que hemos obtenido ya acá en este ejercicio. Literal D dice, vamos a transformar 3,14 hectómetros a kilómetros. Entonces vamos de hectómetros, está aquí, 3,14 hectómetros, lo vamos a expresar en kilómetros. Entonces también vamos en este caso de hectómetro a kilómetro. Solamente hay un lugar, entonces corremos la coma a un lugar, ¿sí? Entonces quedaría 3,14, y esta coma estaba a la derecha del 3. Si se corre una coma quedaría a su izquierda, y aquí anexamos el 0 como parte entera. Entonces quiere decir que 3,14 hectómetros equivalen a 0,314 kilómetros. El E, 8 kilómetros a metros. Entonces aquí en este caso vamos de kilómetros a metros, vamos hacia la derecha. Entonces ubicamos 8 kilómetros y nos desplazamos a metros. Aquí se supone que la coma está a la derecha. Entonces para correr la coma un espacio hacia la derecha, en este caso agregamos un 0 y quedaría acá. Aquí agregamos otro 0, quedaría a su derecha, y finalmente cuando llegamos a metros debemos agregar otro 0 y quedaría aquí. Esta coma a la derecha pues no se tiene en cuenta, y podemos decir que 8 kilómetros equivalen a 8000 metros. Bien, vamos ahora a mirar el tema de la forma compleja e incompleja de una medida. Entonces dice, forma incompleja: una medida está escrita en forma incompleja cuando para expresarla se utiliza una sola unidad de medida. Entonces eso indica que, por ejemplo, si yo utilizo solamente una unidad de medida, 35 metros, está en forma incompleja. 38.000 centímetros está en forma incompleja. Y la forma compleja es cuando una medida está escrita en forma compleja cuando para expresarla se utiliza más de una unidad de medida. Por ejemplo, 6 metros, 20 decímetros, 2 centímetros, o 4 kilómetros, 65 decámetros, 790 metros. Entonces, veamos por ejemplo este ejemplo. Dice así: expresar cada medida en forma compleja. Entonces aquí me la dan en forma incompleja con una medida, y vamos a expresarla en forma compleja utilizando varias unidades. Entonces lo que debemos tener en cuenta es que este
esta cifra, este 6, que está antes de la coma, se debe ubicar en los kilómetros, o sea, en la unidad que me dan. Siempre se debe tener en cuenta que la cifra que quede a la izquierda de la coma, esa cifra hay que ubicarla en la unidad que nos dan. Entonces aquí este 6 iría en kilómetros, 6 en kilómetros, este 4 iría en miriámetros, este 2 iría en hectómetros y este 5 iría en decámetros. Entonces 46,25 kilómetros lo podemos expresar como 4 miriámetros más 6 kilómetros más 2 hectómetros más 5 decámetros. Y esa sería la forma compleja. Bueno, vamos ahora a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a expresar 356 centímetros en forma compleja. Entonces, este 356 no tiene coma, se supone que la coma está a su derecha. Y tenemos en cuenta que la cifra que queda a la izquierda de esa coma está representando los centímetros. Entonces este 6 es representación de los centímetros. Luego ubicamos el 5, que serían los decímetros. Y finalmente el 3, que serían los metros. Quiere decir que 356 centímetros se puede expresar como 3 metros más 5 decímetros más 6 centímetros. Vamos ahora al ejemplo número 2. Expresar cada medida en la unidad indicada. Entonces me dicen expresar, aquí está en forma compleja y nos lo piden expresarlo en forma incompleja, o sea, utilizando solamente una medida que en este caso son los centímetros. Entonces me dicen expresar 2 metros, 8 decímetros, 6 centímetros en centímetros. Entonces hacemos lo siguiente. 2 metros habría que transformarlo a centímetros, 8 decímetros hay que transformarlo en centímetros y 6 centímetros pues ya está en centímetros, no hay problema. Entonces 2 metros, ubicamos en metros, ubicamos el 2, luego ubicamos 8 decímetros, en la fila siguiente vamos a ubicar 8 decímetros y finalmente los 6 centímetros en la fila siguiente. 6 centímetros. Entonces, se supone que estos numeritos tienen la coma a su derecha, ¿sí? Entonces, para ir de metros a centímetros, recuerda que debemos expresarlo en centímetros, vamos corriendo la coma a un lugar, entonces aquí necesitamos agregar un 0 y aquí necesitamos agregar otro cerito. Quiere decir que 2 metros equivalen a 200 centímetros. Igualmente, 8 decímetros, corremos para ir a centímetros, corremos esa coma a un lugar. Para eso necesitamos agregar un 0 y la coma quedaría aquí a la derecha. Bien, ya tenemos las medidas que nos dan en centímetros, basta que sumemos esas medidas. Entonces esto me daría 6, esto me daría 8 y esto me daría 286. Quiere decir que esto es equivalente a 286 centímetros. Miremos el siguiente ejercicio. Me piden transformar 3 kilómetros, 5 hectómetros, 2 decámetros en metros. Entonces cada una de estas unidades hay que convertirlas a metros. Entonces 3 kilómetros
ubicamos en kilómetros el número 3, 5 hectómetros en la fila siguiente el número 5 y 2 decámetros en la fila siguiente ubicamos el 2 y vamos a transformar cada una de estas unidades en metros. Entonces vamos a colocar las comas a los lados derechos y procedemos a convertir cada uno de estos kilómetros, en este caso 3 kilómetros, a metros. Entonces vamos corriéndola como lugar, se necesita anexar un 0 aquí, aquí anexamos otro cerito y finalmente anexamos un tercer 0. Quiere decir que 3 kilómetros equivalen a 3000 metros. Veamos los 5 hectómetros. Vamos corriendo la coma, para ello agregamos en este caso un 0 y finalmente debemos agregar otro cerito. Entonces me quedaría de esta forma. Y 2 decámetros, para ir de decámetro a metro anexamos un cerito y ya tenemos todas estas unidades expresadas en metros. Basta entonces hacer la suma de estas unidades, 0, 2, 5 y 3. Entonces quiere decir que esto es equivalente a decir 3520 metros. Bien, veamos el siguiente problema. Ejemplo 3. Jorge transporta encomiendas en su vehículo. Saliendo de Cali debe viajar a Palmira, luego a Buga y finalmente a Tuluá. Conociendo las siguientes distancias, ¿cuál fue la distancia total recorrida en metros? Entonces me dicen que la distancia entre Cali y Palmira es 29,3 kilómetros. La distancia entre Palmira y Buga es 514 hectómetros. Y la distancia entre Buga y Tuluá es 3340 decámetros. Como necesito hallar la distancia total y esta distancia necesito determinarla en metros, entonces habrá que transformar cada una de estas unidades, kilómetros, hectómetros y decámetros, a metros. Entonces procedemos a trabajar la primera unidad, 29,3 kilómetros. 29,3 kilómetros. Vamos a transformarlo en metros. Entonces vamos corriendo la coma un lugar hacia la derecha. Entonces aquí estaba a la izquierda del 3, pasará a la derecha. Para seguir corriendo la coma necesitamos agregar un 0. Y finalmente necesitamos agregar otro cerito. Quiere decir que 29,3 kilómetros equivalen a 29.300 metros. Posteriormente vamos a trabajar 514 hectómetros. 514 hectómetros. Se supone que la coma está aquí. Y procedemos a correr la coma un lugar hacia la derecha. Para ello anexamos un 0. Y finalmente acá debemos anexar otro cerito para llegar a metros. Entonces me daría vamos a hacerlo de la siguiente forma, que irían de esta forma. Listo. 51.400 metros. Serían 514 hectómetros. Y finalmente
3.340 decámetros, lo ubicamos aquí, 3.340 decámetros, colocamos un cerito aquí, y para pasarlo a metros corremos la coma un lugar hacia la derecha, entonces me quedaría de esta forma. Anexamos otro cerito aquí y ya. Y procedemos, ya tenemos todas estas unidades expresadas en metros, entonces vamos a sumar para hallar el total. Entonces esto me daría 0, 0, 11, llevo una, 14, llevo una y 11. Entonces me daría 114.100 metros. Entonces la respuesta sería que el recorrido en metros, el recorrido total en metros es de 114.100 metros. Esa sería la respuesta. Vamos a hacer el último ejercicio, que se refiere a lo siguiente. Se desea colocar cenefa a la cocina de una vivienda que tiene forma rectangular, cuyas paredes tienen las siguientes longitudes: 0,5 decámetros y 30 decímetros. Si cada una de las tiras de la cenefa mide 20 centímetros y tiene un precio de 12.000 pesos, ¿cuánto cuesta colocar la cenefa en la cocina? Entonces vamos a mirar. La cocina tiene forma rectangular, digamos que tiene forma de rectángulo, y en sus paredes se le va a colocar la cenefa. La cenefa es como decoraciones, como baldositas que tienen algunas figuritas, entonces sirven de adorno, en este caso para la cocina. La cocina tiene forma rectangular. Ya sabemos que debemos mirar estas unidades que tiene la longitud de sus paredes, sería 0,5 decámetros. Entonces aquí iría 0,5 decámetros y 30 decímetros. Entonces tiene 0,5 decámetros y 30 decímetros. Ahora, como esa cenefa viene su medida en centímetros, pues lo ideal es pasar estas medidas a centímetros. Entonces, procedemos a transformar 0,5 decámetros a centímetros. Entonces corremos la coma un lugar hacia la derecha. Entonces digamos que pasar decámetros a centímetros, corro esta coma un lugar hacia la derecha, quedará a la derecha del 5. Y para ir a decímetros, debemos correr la coma a otro lugar. Para eso necesitamos agregar un 0. Estos ceros a la izquierda se pueden ir eliminando, ¿sí? Y por último, para ir a centímetros, hay la necesidad de agregar otro cerito para poder correr esa coma a un lugar. Entonces quiere decir que tiene 500 centímetros, una de las longitudes. Y la otra sería, se supone que la coma está aquí, entonces corremos esa coma un lugar hacia la derecha. Necesitamos agregar un cerito, listo. Y la otra longitud sería 300 centímetros. Entonces podemos decir que el largo son 500 centímetros y el ancho son 300 centímetros. Por aquí también debe tener 500 centímetros y por acá debe tener 300 centímetros. Bien,
como se va a colocar cenefa en todas sus paredes, necesitamos calcular esta longitud, ¿sí? Toda esta longitud. Esta longitud recibe el nombre del perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma del contorno de la figura. Entonces calculamos el perímetro de esa figura, ¿sí? Que no es más que la suma de su contorno. Entonces sería el 500 centímetros aparece 2 veces y el 300 también aparece 2 veces. Entonces se puede sumar 2 veces o multiplicar también por 2, ¿no? Cada una de estas medidas. Entonces esto me daría 1600. Entonces el perímetro sería igual a 1600 centímetros. Ese es el perímetro de toda la cocina. Ahora, dice lo siguiente: si cada una de las tiras de cenefa mide 20 centímetros, entonces vamos a ver cuántas cenefas se nos van, ¿sí? Entonces vamos a calcular el número de cenefas. Entonces vamos a ver este 20 centímetros cuántas veces está en 1600 centímetros. Para eso necesitamos hacer una división. 1600 centímetros dividido entre 20 centímetros. Entonces se cancela. Podemos cancelar un 0 con un 0, ¿sí? Mitad, sacamos mitad de 2 una y mitad de 160 sería 80. Entonces quiere decir que necesitamos 80 cenefas, ¿sí? Pero también me dicen que el precio de cada cenefa es 12.000 pesos. Entonces una cenefa cuesta 12.000 pesos. Necesitamos calcular el costo de 80 cenefas. Entonces vamos a calcular el costo de las 80 cenefas. Para calcular el costo de las 80 cenefas, basta multiplicar el valor de una de ellas, que es 12.000, multiplicado por el total de cenefas, que son 80. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. Esos 4 ceros los ubicamos acá. Y procedemos a multiplicar 12 por 8. 8 por 2, 16. Llevo una, 8 por 1, 8 y una que llevo 9. Quiere decir que el costo sería de 960.000 pesos. Bueno, jóvenes, esto es todo lo relacionado con el tema de unidades de longitud. Muchas gracias.